A continuación vamos a ver el capítulo 2, que es principios variacionales y ecuaciones de Lagrange. Veremos el 2.1, que es principios de Hamilton, el cual también se le conoce como el principio de mínima acción o el principio de mínima energía, y a partir de este principio vamos a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es el punto 2.2. Hamilton fue el primero que logró obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange sin necesidad de pasar a través del principio de Alembert. Este es un principio completamente distinto, el cual Hamilton logró hacer más o menos unos 100 años después de lo que lo hizo Lagrange. El principio de Hamilton. Anteriormente habíamos estudiado el principio de Alembert, el cual básicamente parte de considerar el estado instantáneo de un sistema en pequeños desplazamientos virtuales respecto al estado anterior. Es decir, este es un principio diferencial. Sin embargo, es posible obtener las ecuaciones de Lagrange a partir de un principio que considera el movimiento total del sistema entre dos tiempos t1 y t2. El principio de Hamilton es un principio integral que describe el movimiento de los sistemas mecánicos para los cuales todas las fuerzas, excepto las de ligaduras, se pueden derivar de un potencial escalar. Para esto básicamente consideremos a un sistema que está caracterizado por una función específica, digamos L. Supongamos que en los tiempos t1 y t2 el sistema está en estados específicos, los cuales están caracterizados por los conjuntos de valores coordenadas q1 y q2. Entonces, en estas posiciones, el sistema básicamente se moverá de tal forma que la variación integral curvilínea para los tiempos t1 y t2 es cero, es decir, donde L es la función lagrangiana del sistema y a S se le conoce como la acción. Por simplicidad voy a considerar básicamente un sistema de un solo grado de libertad. Consideremos un pequeño desplazamiento, es decir, consideremos que ahora, es decir, lo que vamos a hacer básicamente es considerar, recordemos que anteriormente teníamos el objeto que va de un punto T1, bueno, de una posición Q1 o el tiempo T1 a una posición Q2 en un tiempo T2. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña variante, básicamente muy parecido al principio de Alembert. La única diferencia es que ahora esta pequeña variación va a ser una variación de la posición, ¿sí? Y esto debe de cumplir que los extremos sean fijos, es decir, que el delta Q del T1, o sea, el cambio en el tiempo al punto T1 sea cero y que en el tiempo T2 sea cero, es decir, que los extremos sean fijos. Eso es lo que exige el principio de Hamilton. Entonces, cuando reemplazamos en esta función, en la acción, cuando reemplazamos las primas por toda esta parte que está acá, lo que tenemos básicamente es, este es a lo que se le conoce como el principio de mínima acción o principio de Hamilton. ¿En qué consiste básicamente este principio? La idea nuevamente es, tenemos en esta imagen los extremos fijos. Entonces lo único que dimos a la partícula es que parta de una posición Q1 al tiempo T1 y llega a una posición Q2 en un tiempo T2. Esto es lo único que le vamos a pedir, que los extremos sean fijos y que por lo tanto la partícula haga la trayectoria que quiera hacer ahí. Sabemos de antemano que esta trayectoria debe de ser un mínimo, por lo que comentábamos en algunas clases, que básicamente la naturaleza siempre tiende a gastar el mínimo de energía. Entonces lo que Hamilton se preguntó básicamente fue, si yo tengo una función L que dependa de la posición, de la velocidad y del tiempo, y yo analizo esa función y le dejo a la partícula hacer la trayectoria que ella quiera, la pregunta será, ¿cuál es la función matemática que determine esta posición? Y eso es lo que haremos a continuación. Entonces lo que haremos a continuación será básicamente analizar el principio de Hamilton, es decir, hacer la variación de esta ecuación. El tiempo no aparece por el hecho de que estamos considerando que los desplazamientos solamente tienen variación
en la distancia, no en el tiempo. Recordemos que tenemos que tener en mente que en lugar de escribir delta de q punto, lo que voy a hacer es escribir esta función de acá. Pero de lo que decíamos, que básicamente los desplazamientos en el punto inicial y en el punto final son fijos, entonces por lo tanto esto vale 0. Entonces cuando nosotros analizamos esta parte del corchete, si se fijan básicamente son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y si nosotros lo que queremos es que la función sea un mínimo, lo que habíamos dicho inicialmente, entonces, por lo tanto, lo que le exigimos es que a la función que describa cualquier trayectoria de un punto inicial a un punto final sea un mínimo. Entonces, por lo tanto, su variación debe de ser igual a 0, es decir, esto que tengo aquí tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo que hemos obtenido son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es decir, cuando nosotros tenemos este tipo de integral, es como cuando nosotros en cálculo integral normal tenemos que la integral de una función es igual a 0. No significa que si la integral es igual a 0, lo que significa es que la función debe de ser igual a 0. Y en este caso, lo que nos da son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si el sistema posee varios grados de libertad, las diferentes n funciones serán básicamente. Esto es el principio de mínima acción. Debe variar independientemente. En tal caso tendremos las ecuaciones de movimiento, las cuales ya conocen que son las ecuaciones de movimiento de Lagrange. Las ecuaciones de Lagrange forman un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden en las funciones conocidas q y de t. También deberemos notar que la solución general para este tipo de sistema tiene dos n constantes arbitrarias, las cuales básicamente podemos conocer a partir de las condiciones iniciales que caracterizan el estado del sistema en un instante de tiempo específico. Hasta ahora lo que hemos hecho es obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero a partir del principio de Hamilton. Este principio comentaba que es muy interesante puesto que básicamente hace uso del hecho de que la energía es un mínimo, es decir, la naturaleza siempre trata de minimizar la energía. Parte de un punto inicial y llega a un punto final. Ustedes pueden hacer n mil trayectorias ahí, pero la trayectoria que va a escoger la naturaleza es tal que sea un mínimo. Por eso es que pedimos que cuando hacemos la variación, esta sea igual a 0, de la función lagrangiana obviamente. Entonces, Hamilton lo que hace es darle todavía muchísimo más fuerza a la mecánica lagrangiana, más todavía que Newton. Lo que vamos a ver a continuación es teoremas de conservación y propiedades de simetría. Es decir, lo que vamos a hacer es demostrar que todos los teoremas de conservación, que son el momento lineal, el momento angular y la energía, están contenidos dentro del lagrangiano y dentro de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ya habíamos demostrado anteriormente que las leyes de Newton están contenidas en el lagrangiano. Básicamente, cuando hicimos el problema de una partícula, llegamos a fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora lo que vamos a demostrar es que dichos teoremas también están dentro y con esto cerramos
Es decir, concluimos que la mecánica lagrangiana es equivalente a la mecánica newtoniana. Posteriormente lo que vamos a hacer es elevar eso, es decir, vamos a hacer problemas muchísimo más complicados desde el punto de vista newtoniano, inclusive algunos no se pueden resolver desde el punto de vista newtoniano, sin embargo con la mecánica de Lagrange sí se va a poder resolver. Vamos a considerar un sistema de masas puntuales que está bajo la influencia de un potencial central, es decir, un potencial central es aquel que solamente depende de la posición, exclusivamente de la posición. De las ecuaciones de Euler-Lagrange, si analizamos solamente la parte de la velocidad, y este término es cero, puesto que estamos diciendo que el potencial solamente depende de la posición. Si vemos el sistema en coordenadas cartesianas, pero recordemos que la masa por la velocidad es el momento, entonces esto es P. Entonces, por lo tanto, concluimos que si el potencial no depende de la velocidad, entonces, por lo tanto, este término es el momento. Y esto es lo que se le nombra el momento generalizado, porque no necesariamente tienen que ser coordenadas cartesianas. Aquí lo hice para coordenadas cartesianas para que quedara más claro, pero podrían ser coordenadas esféricas, polares, cilíndricas, las que sean. Entonces, por lo tanto, este es el momento generalizado asociado a una coordenada QI. Si el lagrangiano de un sistema no contiene a la coordenada QI, aunque éste pueda contener a su correspondiente velocidad, es decir, la Q punto, entonces la coordenada se dice que es cíclica. Es decir, si en un lagrangiano, por ejemplo, si tenemos el lagrangiano de este estilo, cuando tratemos de obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, este término que está aquí va a ser cero, puesto que el lagrangiano no depende de x, pero sí depende de su velocidad. A eso es a lo que me refiero, que si el lagrangiano de un sistema no contiene la coordenada q, pero sí contiene a la velocidad, en este caso esta, entonces se dice que la coordenada correspondiente es cíclica. Y eso lo que significa es que el momento asociado a esa coordenada se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque si este término que está aquí es cero, entonces esto lo que implica es que d en dt es igual a cero, pero habíamos dicho que lo que está entre paréntesis es precisamente el momento generalizado. Entonces, por lo tanto, lo que tengo es esto. Y recordemos que la derivada de una constante es cero. Esto, por lo tanto, implica que P es constante. Entonces, por lo tanto, el momento lineal se conserva. Este es justamente el teorema del momento lineal en el lagrangiano. Recordemos, si en un lagrangiano contiene, no, recordemos, si en un lagrangiano no contiene a la coordenada QI, aunque sí contenga a su correspondiente velocidad, en este caso Q puntito X, entonces esa coordenada se dice que es cíclica. ¿Y qué significa que la coordenada sea cíclica? Que su momento asociado se conserva. Ahora supongamos un sistema conservativo, donde el potencial solamente depende de la posición, o un potencial central, lo que habíamos dicho. Entonces consideramos que la partícula tiene un pequeño desplazamiento, es decir, está aquí y se está moviendo a lo largo de esta línea a lo largo de su dirección. Entonces, por lo tanto, si nosotros preguntamos cuál es la ecuación de movimiento, pues estas en esencia son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Sabemos que L es igual a T menos B, por lo tanto, a la hora de sustituirlo acá, lo que está entre paréntesis, la parcial de L en Q punto es el momento generalizado. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el momento generalizado simplemente es la parcial de B respecto a QJ. Pero recordemos que la parcial de B, o sea, la parcial del potencial respecto de la posición, en general es la fuerza. Entonces, en este caso, va a ser la fuerza, pero justo a lo largo de esta dirección, es decir, la fuerza a lo largo del donde se mueve la partícula J. O vectorialmente lo podemos escribir como n.f. Y esto es el momento lineal. Si la fuerza es igual a cero en esa dirección, o bueno, si lo reescribimos de esta forma, creo que es un poco más claro.
Entonces, si la fuerza a lo largo de la dirección j es igual a cero, entonces por lo tanto el momento se va a conservar en esa dirección. Y esto es la conservación del momento lineal. Si la fuerza es igual a cero en una dirección, entonces por lo tanto el momento se va a conservar en esa dirección específica. Ahora consideremos un sistema en movimiento circular. Consideremos que tenemos una partícula la cual se está moviendo alrededor de un eje. Entonces, si nosotros queremos ver esta distancia que está aquí de la figura, la podemos escribir y le voy a llamar ρ, la podemos escribir simplemente como ρ es igual. Sin embargo, al tener un desplazamiento infinitesimal, sabemos que el dr en el dq, pues es de ρ. Si despejamos el dr, esto también es magnitud, y el ρ lo sustituimos por lo que está arriba. Sin embargo, por otra parte, sabemos que el dr, y esto lo podemos reescribir como, por lo tanto, del producto cruz, nosotros sabemos que el seno está relacionado con el producto cruz. Por lo tanto, esto también lo podemos escribir simplemente como un vector unitario, producto cruz, LRI. Ahora, un paréntesis, de lo que vimos anteriormente, habíamos dicho que la derivada del momento en el tiempo es igual a la fuerza o la fuerza generalizada, la cual básicamente es pero ahora, este producto que está aquí lo podemos intercambiar por este producto que está acá. Y del análisis vectorial nosotros sabemos que esto también lo podemos reescribir de esta forma. Y sabemos que el R cruz F, pues en esencia es el torque. Entonces, por lo tanto, podemos escribir la fuerza generalizada simplemente. Ahora, de igual forma nosotros tenemos que el momento generalizado es básicamente la derivada respecto de Lagrangiano respecto de la velocidad. Y como el potencial estamos considerando un sistema conservativo, el potencial no depende de la velocidad. Por lo tanto, el L t menos b, esto simplemente me queda en t. Si considero coordenadas cartesianas, pero en algún momento habíamos visto que la parcial de la velocidad respecto de la velocidad generalizada era equivalente a la parcial de la posición respecto de la posición generalizada. Sin embargo, este término que está aquí es el mismo que está acá, por eso lo podemos cambiar por el producto cruz. Finalmente, de la ecuación de movimiento para QJ, es decir, la derivada del momento angular en el tiempo es equivalente al torque. Si el torque es igual a cero, por lo tanto el momento angular se conserva. Y aquí recuperamos la conservación del momento angular, pero ahora todo dentro del contexto de las ecuaciones de Lagrange. Bueno, ya tenemos el teorema de conservación del momento lineal, el conservación del momento angular, y ahora el único teorema que nos falta es el de la conservación de la energía. Para esto básicamente partamos del siguiente lagrangiano. Ahora, al obtener la derivada total de este lagrangiano, lo que tenemos es pero veamos que este término que está aquí lo podemos reescribir simplemente de esta forma, lo cual es básicamente una derivada de producto. Y recordemos que esta derivada de la parcial de q en t, pues es q punto. Y el término que está entre conchetes es cero, debido a que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si ahora todo este término que está aquí lo pasamos del otro lado, ahora definimos a h como esta función. Por lo tanto, al escribir nuevamente esta expresión, donde a esta función h es lo que le vamos a llamar la energía del sistema.
Y básicamente, si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, entonces por lo tanto esta función es cero. Y lo que nos va a quedar es que dh en dt es igual a cero, y esto implica que h es una constante, es decir, la energía se conserva. Entonces, en resumen, siempre y cuando en el lagrangiano no aparezca explícitamente el tiempo, eso lo que significa es que la función h, energía, del sistema se conserva. Ahora, h parece tener una forma no muy clara, sin embargo es la energía del sistema. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un lagrangiano muy sencillo para el caso de una partícula en una dimensión. Entonces voy a considerar que el lagrangiano simplemente es mx punto al cuadrado menos un potencial. Cuando nosotros calculamos la función h energía, entonces por lo tanto, en coordenadas cartesianas, esto simplemente va a ser así. Entonces cuando hacemos la parcial de L en x punto, esto simplemente es así. Cuando lo sustituimos, lo que tenemos es, pero recordemos que este término que está aquí en general es la energía del sistema, pues L es igual a T menos B. Entonces, por lo tanto, H es igual a T más B. Y aquí está demostrado explícitamente que H es la función energía del sistema, o sea, H es T más B.